Estimado Daniel, buenas tardes. Un placer poder charlar un rato con tu audiencia. La semana pasada hablamos sobre las jubilaciones y la necesidad de apuntar a las soluciones de fondo como única realidad para superar esta penosa coyuntura. El sistema jubilatorio argentino solo se va a solucionar si incorporamos al sistema de aportantes a más argentinos con trabajo genuino, y eso solo es posible si la economía del país trabaja en todo su potencial, sin mentiras populistas que solo encuentran en la emisión inflacionaria la alternativa fácil y boba como la que vivimos en estas últimas décadas. En realidad, desde mi primera columna, insisto en la necesidad de aceptar que la única solución para todos los problemas argentinos se centran en agrandar la torta para que alcance para todos, agrandar nuestra producción para así incrementar nuestro PBI, Producto Bruto Interno. No solo implica una economía con más millones de pesos genuinos, sino sobre todo que todos los argentinos que quieran trabajar encuentren trabajo de verdad, con ingresos que cubran sus necesidades y que permitan sostener un sistema jubilatorio con mayores que también, con recursos genuinos, retroalimenten con sus consumos la economía nacional. En el año 2020, en números redondos, las erogaciones jubilatorias de nuestro país representaban casi el 12% del PBI, siendo que teníamos poco más del 12% de la población con más de 65 años de edad. Japón, con el 30% de su población mayor de 65 años, 2 veces y media más que nosotros, las atiende muy bien, también con solo el 12% de su PBI. ¿Por qué los jubilados japoneses recorren el mundo disfrutando de su jubilación y los argentinos no? Siendo que ellos tienen mucho más mayores de edad que nosotros y ocupan el mismo porcentaje del PBI. Porque los japoneses se preocuparon en agrandar la torta, Daniel, en agrandar su PBI para que alcance para atender todas sus necesidades. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el PBI per cápita de Japón era equivalente solo al 11% del PBI per cápita de los países más desarrollados. El de Argentina era equivalente al 84% de esos mismos países. En el año 2020, Japón, logrando ser la tercera economía del mundo, ahora forma parte de los países desarrollados que configuran el índice anterior. Pasó de ese 11% al 100%, mientras que Argentina tiene un PBI per cápita equivalente a solo 34% de los países desarrollados. Es decir, caímos de tener el 84% de equivalencia a solo el 34%. Al igual que comenté el viernes pasado con Corea del Sur, Japón es un país alejado de todo, rodeado de enemigos, sufrió guerras espantosas, son islas azotadas por los peores desastres naturales, con ínfima riqueza natural, pero con un pueblo que desde las carencias sacó ánimo para torcer su destino en base a organización y trabajo. Algunos opinan que compararnos con esos países es inapropiado, somos muy distintos, escuché decir. Pero les cuento que los haitianos, noruegos, argentinos y coreanos tenemos el mismo genoma, indistinguibles geográficamente. La diferencia está en qué volumen de voluntad pone cada pueblo en esforzarse por tener una comunidad que funcione. Argentina tiene una tasa promedio de crecimiento anual del PBI de tan solo el 1,8% durante el último medio siglo, muy por debajo del promedio latinoamericano, que fue del 3,2%. Si Argentina hubiese crecido al mismo ritmo que el resto de América Latina, su PBI per cápita habría sido hoy un 60% superior. Desde 2010, nuestro país se caracterizó por un bajo crecimiento, aún más bajo que el promedio anterior.
con 5 años de contracción del PBI y una tasa promedio de crecimiento anual de solo el 1,4%, excluyendo los años de la pandemia, obviamente. En la actualidad, nuestro PBI per cápita está cerca de su nivel del 2007. Otro dato, desde 1950, Argentina ha pasado 15 años en recesión, lo que la convierte en el país con más recesión económica del mundo, según el Banco Mundial. ¿Quiénes nos siguen? Congo, Chad, Ucrania y Venezuela. En promedio, cada recesión duró 1,6 años y significa una caída del PBI del 4% anual. Los periodos de crisis coincidieron con la presencia y acumulación de desequilibrios macroeconómicos. Las repetidas crisis macroeconómicas han provocado un deterioro acumulativo del bienestar de la población, en particular de los más vulnerables. Desde 2015, Argentina ha descendido 4 posiciones en la clasificación del índice de capital humano del Banco Mundial. Los niveles de ingreso, el nivel de vida y la calidad de los servicios públicos han disminuido. El empleo está muy concentrado en sectores de baja productividad y el crecimiento de la productividad intersectorial es, en promedio, negativo. La creación de empleo formal es lenta y el estancamiento del sector privado da escasa oportunidad a la amplia y diversa fuerza laboral del país. Las mujeres y los jóvenes son especialmente vulnerables al desempleo, el subempleo y la informalidad. ¿Cómo se consigue hacer crecer el PBI? Solo seduciendo a los que tienen capital a que inviertan en nuestro país para que hagan negocios. Empezando por los propios argentinos, que tienen, se calcula, 270.000 millones de dólares fuera de la economía productiva. Después están las inversiones de los extranjeros, cuyos recursos son muchísimo más abundantes que los nuestros, pero jamás invertirían en un país que les confisca su capital con cepos, se los vulnera con impuestos y tasas confiscatorias, los infecta con algunos trabajadores que, como virus troyanos, desde dentro destruyen las empresas con juicios laborales amañados por legisladores, abogados y jueces cómplices de una de las únicas industrias que para eso sí fue exitosa de Argentina, la industria del juicio laboral. Los datos aportados provienen de publicaciones del Banco Mundial. Y para finalizar, quiero leer un largo párrafo de las mismas publicaciones que detallan el bajo nivel de inversión de capital que tenemos y, por ende, lo que nos está impidiendo agrandar la torta. A pesar de sus abundantes recursos naturales, Argentina tiene la 7ª tasa de inversión más baja de América Latina, 20% de su PBI en el año 2021, y una de las tasas más bajas de inversión extranjera directa, solo el 1,4% también en el 2021. Los bajos niveles de inversión contribuyen a una productividad laboral baja y estancada. La productividad laboral mide la cantidad de producción por unidad de trabajo y, por lo tanto, es una indicación de la eficiencia con la que los trabajadores contribuyen a la economía. Una mayor productividad laboral va de la mano de mayores beneficios, salarios y crecimiento económico. En un contexto macroeconómico marcado por la persistente volatilidad cíclica, el mercado laboral argentino ha tenido un comportamiento mediocre y el empleo sigue muy concentrado en sectores de baja productividad, aunque existen algunas diferencias entre sectores. La productividad de los trabajadores de los servicios profesionales es más del doble que la de los servicios no transables, pero estos últimos emplean al doble de trabajadores. El empleo en el sector público ha pasado de 2,2 millones de personas en 2003 a 3,8 millones en el 2022, lo cual sitúa al país como una de las mayores proporciones de empleo en el sector privado.
La productividad laboral se ha estancado en la agricultura y sigue una tendencia a la baja en la industria y los servicios. Además, la creación de empleo en el sector privado formal se ha estancado. La competitividad de Argentina en los mercados mundiales ha disminuido en el tiempo. El país está cerrado a los mercados internacionales en comparación con países del mismo nivel de desarrollo. El peso del comercio internacional como porcentaje del PBI pasó del 42% en 2002 a solo el 34% en 2022. El número de exportadores disminuyó alrededor del 30% durante igual periodo. Argentina perdió terreno en los mercados mundiales en todos los sectores económicos. La canasta de exportaciones se concentra cada vez más en las materias primas y el país tiene pocos vínculos con las cadenas mundiales o regionales de valor. La persistente volatilidad económica, los recurrentes desequilibrios macroeconómicos, alta inflación, tipo de cambios múltiples, insuficiente acumulación de reservas y los frecuentes cambios en la orientación de la política han impedido el establecimiento de un entorno empresarial conducente a la inversión privada a largo plazo, particularmente en sectores exportadores. El resultado es una baja tasa de inversión. Argentina tiene la 7ª tasa de inversión más baja de América Latina y se encuentra entre los países con la tasa de inversión más baja del mundo, puesto 124 de 171 países según el FMI, informe del año 2022. La tasa de inversión del país se situó en el 20% del Producto Bruto Interno en 2021, en línea con el promedio regional del 18%, pero por debajo del promedio mundial del 27% y del promedio de los países emergentes asiáticos del 39% de inversión. En la misma línea, la profundidad del sistema financiero es baja. El crédito concedido al sector privado en Argentina equivale solo al 9% del PBI, mientras que en Brasil supera el 70% y en la Unión Europea el 92%. Estimado Daniel, con estos números no solo las jubilaciones van a seguir sin solución, todo va a continuar con la deprimente decadencia que observamos cada año los que nacimos en la década del 60. Somos un país rico con un pueblo extraordinario. Solo tenemos que ser exigentes con quienes nos gobiernan. El fomento a la inversión para desarrollar emprendimientos que generen trabajo, en la actual situación, es superior a cualquier chicana política que desde el Congreso se invente, las cuales están destinadas a generar erogaciones solo sostenibles con emisión monetaria inflacionaria, la que ya vivimos y nos depositó en este pozo. Buen fin de semana. Hasta la próxima.